Es la noche de César. La economía. All day long I biddy-biddy-bum. If I were a wealthy man, Hablemos de economía, que es lo que nos gusta. Juan Ramón Rayo, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué nota le pones a la cumbre de Bruselas? Bueno, depende para quién, para Alemania un 10, No, claro. no, para ti. No, bueno, pues lo que... Bueno, tú eres español, que no te escucho hablar en germano de momento, o sea que... Bueno, como español, algún ¿qué nota le pinito he pones? hecho, pero vamos, no, como español, pues a mí ni me gustaba que la recapitalización la pagaran los contribuyentes alemanes, ni me gusta que la paguen los contribuyentes españoles. Por tanto, yo le pondré un 10 a la recapitalización cuando sea a través de un bail-in, es decir, que la paguen los acreedores. Bueno, sean alemanes, franceses o chinos. No vale irse por las ramas y Vaya juegas sucio. vaya Me has hecho un regate que ni Amancio Amaro, macho. Manuel Llamas, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Tú qué nota le pones? Pues exactamente la misma que la que ha dicho Juan. O sea, ya, pero como el regate ya me lo sé, no Estoy de acuerdo. entonces tienes que intentar cualquier otra cosa. Yo añadiría una cosa. Yo creo que en esta cumbre se ha evidenciado que Rajoy ha estado engañando a los españoles desde el pasado mes de junio, cuando vendió como un auténtico logro y éxito la recapitalización directa a la banca, dando a pensar que finalmente la factura del rescate bancario la pagarían los alemanes. Alemania, eso no se acordó en la cumbre de junio, por mucho que lo dijera Rajoy. Lo que se acordó fue crear un supervisor único, a partir de ahí la posibilidad de recapitalizar la banca de forma directa, pero en ningún caso se acordó que se fuera a rescatar directamente a la banca. Y lo que ha dicho Merkel hoy creo que lo ha dejado meridianamente claro. Por lo tanto, por desgracia, y eso es lo que el dato negativo también, por desgracia vamos a tener que hacer frente al rescate bancario. Pero no digo por desgracia por culpa de Merkel, sino porque no se opta por esa opción que es básicamente no que paguen los contribuyentes alemanes, sino que paguen en este caso los bancos alemanes en gran medida, porque son los que le han prestado dinero a la banca española y por lo tanto la solución es que los bancos alemanes y franceses y los acreedores internacionales y nacionales de los bancos en problemas de España se hagan cargo de esas entidades. La explicación está bien, pero has chupado mucho balón. Tampoco... Susana Criado, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Y tú qué? Pues a ver, yo mucha nota no le pondría, pero tampoco porque yo no esperaba demasiado esta cumbre, como no espero demasiado de ninguna otra cumbre. Vemos que pasa el tiempo, las decisiones se dilatan en el tiempo y aquí nadie pone las cosas firmes sobre la mesa. Sí que hay que decir a favor de Angela Merkel que está teniendo el respaldo de todos los ciudadanos alemanes. Hoy mismo se publicaba en la prensa germana una encuesta diciendo si estaban a favor de la actitud de Merkel en todas estas cumbres y el 60% decían que olé por Merkel por esa dureza y que incluso mucho más dura con España y con Italia. Bueno, pues el principal titular con el que comenzamos, Juan Ramón, es precisamente con ese. El Efectivamente. gobierno se queda sin recapitalización directa, que es lo que traen todas las... Rajoy iba a por eso y al final se ha vuelto Dice sin Susana nada. que los contribuyentes alemanes pues están muy de acuerdo con Merkel, Claro. les ha quitado un muerto de encima muy pesado, entonces bueno, es normal que estén de acuerdo, ¿no? Básicamente, el gobierno lleva diciendo desde junio que se había conseguido la recapitalización directa de nuestros bancos, ya explicamos que esto no es cierto, en junio, en la cumbre de junio, a finales de junio, simplemente se acordó la posibilidad de que a partir del momento en el que el supervisor único para toda Europa entrara en vigor, y va a entrar en vigor según esta cumbre a partir de 2014, no de 2013, pues el Fondo de Rescate Permanente inyectara dinero directamente en nuestros bancos. Esto significa, básicamente, que todos los que metan dinero en este fondo permanente se harán cargo de los riesgos de recapitalizar a nuestros bancos. Hasta entonces, ¿qué sucedería o qué sucederá? Pues que este fondo le prestará al Gobierno de España, al FROP, avalado por el Gobierno de España, una línea de crédito de hasta 100.000 millones, el gobierno echará mano de esa línea de crédito para recapitalizar a nuestros bancos y si nuestros bancos no pagan, ¿quién pagará? El gobierno, es decir, los contribuyentes españoles. Rajoy quería que pagaran los contribuyentes europeos, especialmente los alemanes, y Angela Merkel le ha dicho que en absoluto, que esto no va a ser así. Recordemos que ya Finlandia, Holanda y Alemania, en una misiva que enviaron hace unas semanas, ya dejaron clara la postura, que la recapitalización directa se estudiaría en el futuro, pero nunca con carácter retroactivo. Rajoy ha estado aunando esfuerzos durante las últimas 2 semanas. Recordemos la cumbre informal de Malta entre Monti, Hollande y el portugués. Y al final, ¿qué ha pasado? Pues que ha fracasado estrepitosamente. Es decir, Merkel, con un lenguaje meridianamente claro, pese a hablar en alemán,
pues lo ha dejado bastante sentado. Escuchémosla. No habrá recapitalizaciones directas retroactivas. Si la recapitalización es posible, solo lo será para el futuro. Y pienso que cuando esté en funcionamiento el supervisor, no tendremos más problemas con los bancos españoles. Por lo menos eso espero. Fijémonos en todo el contenido de la frase. Es decir, no va a haber recapitalización con carácter retroactivo, de eso ya olvidémonos. Y luego tampoco dice que vaya a haber recapitalización directa con carácter no retroactivo. Dice, será posible, no que la vaya a haber, será posible cuando el supervisor único entre en funcionamiento. Y añade, y espero que para entonces ya no haga falta meter ni un solo euro. O sea, lo que está diciendo Merkel es, no tengo ningún interés, lógico, en pagar los agujeros de las cajas y de los bancos. Claro, sobre todo lo que Angela Merkel no tiene ningún interés es meterse en ningún lío de cara a que le queda un año para presentarse a la reelección. O sea, que está en plena campaña ya pero también. En este caso, pues el gobierno alemán está defendiendo los intereses de sus ciudadanos, que es lo que uno esperaría que hiciera el gobierno español. Pero el gobierno español ha hecho todo lo contrario, ha sido subir impuestos a todos los que pudiera para exprimir más todavía a los contribuyentes españoles. Por tanto, el gobierno alemán en este caso está actuando, aunque sea por motivos electoralistas, está actuando en la buena dirección. Es decir, no voy a cargarles a ustedes, contribuyentes alemanes, con el agujero de la banca española. Como decía Manuel Llamas, si alguien tiene que cargar con eso en Alemania, son los bancos alemanes que hayan invertido en esto. Mucha gente dice, pues que pague Alemania, son sus bancos que paguen sus ciudadanos. No, no tiene nada que ver. El banco alemán puede ser muy culpable, pero el ciudadano no tiene nada que ver. Es como en el caso de la recapitalización de los bancos españoles, pues toda la gente que protesta porque la pagan los ciudadanos españoles cuando la han generado los bancos españoles, pues lo mismo se puede aplicar con respecto a Alemania. Por tanto, quienes no defienden que sean los contribuyentes españoles quienes se hagan cargo del agujero de la banca española, tampoco deberían defender que sean los contribuyentes alemanes. Lo que pasa es que hay mucha gente que parece que lo único que quiere es que no le toque a ella, que pague quien sea menos ella, no. Deben pagar quienes tengan un interés y una responsabilidad más directa en las pérdidas, y en este caso claramente los acreedores. Pero esta no es la solución que propone el gobierno, sino que al final vamos a echar mano de esta línea de crédito de hasta 100.000 millones, el gobierno dice que serán 40.000, lo veremos, y las pérdidas que se deriven de este proceso de recapitalización, hay muchos que dicen, bueno, a lo mejor se recapitaliza con ganancias. De momento, ganancias no ha habido ninguna, ni en Bankia, ni en Cataluña, ni en Nova Caixa Galicia, con lo cual el futuro no lo sé, pero probablemente no se vaya mucho de lo que ha sucedido hasta el presente. Entonces, si hay pérdidas, las pagarán los contribuyentes españoles, al menos todas aquellas que se produzcan como consecuencia de la recapitalización previa a 2014. A partir de 2014 no significa que vaya a pagar Europa, significa que cabrá la posibilidad de que pague Europa, pero eso habrá que verlo. Bueno, pues Rajoy, después de haber estado un mes prácticamente diciendo que era inaceptable que Alemania diera marcha atrás en sus compromisos, que se había pactado la recapitalización directa y tenía que ser recapitalización directa, pues ahora dice que bueno, que total tampoco era tan importante. Escuchémosle. La recapitalización directa bancaria hace unos meses no era nada, era un concepto simplemente inexistente. Bueno, hoy ya la recapitalización bancaria es algo de lo que se habla, era una posibilidad en el mes de junio y ahora se ha concretado más, ya que se ha encargado al Eurogrupo que diga exactamente cómo se tiene que hacer. Fijémonos, lleva meses o más de un mes diciendo que era un compromiso adquirido y ahora ya dice la verdad. Dice, en junio era una posibilidad. Es decir, no se acordó nada con hechos. Sí, se abrió la puerta, pero nada más. Y ahora Alemania ha cerrado la puerta en interés de sus contribuyentes. Le recuerdo unas declaraciones a Mariano Rajoy hace 3 o 4 días escasos. Les colocamos aquí también en esta tertulia económica, en las cuales decía Mariano Rajoy que las cosas que se prometen se cumplen y que el calendario está para cumplirse. Quiero decir que lo estaba diciendo delante de Angela Merkel. Es que es distinto el discurso de hoy, claro, lógicamente. No va a decir que... Ya, pero lo que ha venido a decir es que, bueno, que la recapitalización no es tan importante, que solo son 40.000 millones, que lo realmente importante es la unión bancaria y el supervisor único, cuando esto realmente solo era importante para Rajoy en tanto permitía la recapitalización directa, nada más. Y además, incluso aquí han salido perdiendo, porque tanto Rajoy como Hollande como Monti defendían que entrara en funcionamiento en 2013 y iba a ser en 2014. Por tanto, ha sido un fracaso total. Total, no porque probablemente Rajoy haya negociado mal, sino porque se generó unas expectativas irracionalmente elevadas de que podría conseguir lo que no iba a conseguir en ningún caso,
Y al final, pues simplemente no ha conseguido lo que no podía conseguir y parece que sea un fracaso estrepitoso. Si hubiésemos sido realistas desde el comienzo, nunca se planteó la posibilidad de recapitalización directa, nunca se planteó como una posibilidad real que la supervisión bancaria y la unión bancaria entraran en vigor en 2013, pues habríamos asumido esto, habríamos ido con expectativas de que esto no iba a salir porque no podíamos pedir peras al olmo y nada más. Pero claro, ahora como vamos a conseguir seguro la recapitalización porque los compromisos ya se adquirieron en junio y están para cumplirse, ni una cosa ni la otra y al final nada. Pero lo que vemos es que todo el discurso reivindicativo de estas semanas anteriores era puro humo. Y al final pues se ha visto que era humo. Y esto es el resumen de la cumbre, que desde luego para el gobierno la cumbre merece un 0, para quienes esperamos que se hagan otras cosas, pues no sabríamos calificarla, porque desde luego el portazo abriría la puerta a otras opciones de recapitalización, por ejemplo el bail-in, que en parte se contempla, pero solo para tenedores de subordinadas y de preferentes, cuando habría que contemplar también a los tenedores senior, como ya está defendiendo partes importantes del Banco Central Europeo, pero el gobierno no lo quiere contemplar y por tanto tomará otra vía que, bueno, a otros tampoco les gusta. Por tanto, el futuro de esta cumbre no tiene por qué ser en el mejor sentido. Si el gobierno va a recapitalizar directamente, va a recapitalizar a la banca con dinero de los contribuyentes, obviamente para el contribuyente español era mucho mejor que pagáramos todos los europeos. Pero bueno, no hay mucho más. Pero no solo los bancos copan parte del crédito que tiene que emitir el gobierno central, también las autonomías, que no pueden ya financiarse en el mercado, pues están copando porciones crecientes de este fondo de liquidez autonómica que se nos dijo hace apenas 2 meses y medio, que no se iba a agotar. Y de momento 8 comunidades autónomas ya copan. Me llevo un rato pensando, me falta una: Andalucía, Cataluña, Murcia, Valencia, Baleares, Castilla-La Mancha, Asturias, y esta tarde las he hecho de carrerillas todas en la redacción 4 veces y ahora me falta una y no sé cuál es. Canarias, ¿puede ser? Canarias, cierto. Perfecto, Canarias. vale. Son 8 en total. Sí, son 8, aunque Andalucía todavía no lo ha pedido formalmente, pero vamos, son, como ha dicho Juan Pablo, Cataluña, Murcia, Valencia, Castilla-La Mancha, Canarias, Andalucía, Baleares y Principado de Asturias. En total ya copan el 93% del fondo y son la mitad. Por tanto, a poco que se sume alguna más, por ejemplo, Madrid, si quisiera sumarse, que en principio debería tener tanto derecho como las otras a adquirir una financiación más barata que la que ellos probablemente puedan conseguir en el mercado, pues ya no podría, porque el volumen ya desbordaría el fondo, con lo cual habría que ampliarlo. Bueno, pues nuevamente, no sé por qué se dijo que no se iba a agotar cuando era evidente que se iba a agotar. Tampoco es que se vaya a agotar de una manera estrepitosa, porque las comunidades que quedan ya son las más pequeñas, salvo Madrid. Bueno, y en el caso de que alguna otra comunidad que ya lo ha pedido no amplíe el tramo, porque sí, ya vimos que Cataluña pidió 5.023 millones de euros y al poco tiempo dijo que necesitaba casi 500 millones de euros adicionales, como si el dinero no saliera de ninguna parte, pero alguna de las que ya ha solicitado puede decir, ¡ey, que las cuentas no me cuadran! Y recordemos que esto es solo para este año. Si estas autonomías siguen teniendo cerrados los mercados en 2013, lo cual es muy probable, pues habrá que hacer otro fondo de liquidez autonómica dotado pues de mucho más, porque esto es 18.000 hasta terminar el año. Pues imaginémonos 2013 de todas las necesidades. Otra cosa que no sabemos es por qué son 18.000 y no 23 o no 25 bueno, o no 12 o no sé. Realmente la cuantía probablemente no sea tan disparatada y de hecho al final, aunque se va a agotar, no se va a agotar por muchísimo. Es decir, a lo mejor al final son 20.000, 21.000, 22.000. Es decir, probablemente sí haya habido un cierto estudio de las necesidades de liquidez de las autonomías hasta finalizar el año. Pero aún así, es que la insistencia en no se va a agotar, es que lo que habría que hablar claro, sin tratar de engañar a la gente o sin engañarnos a unos mismos, porque es que al final te contradicen los hechos, que tampoco pasa nada porque los hechos te desdigan, pero la verdad es que tu credibilidad se resiente. De todas formas, hablamos de los 18.000 millones de euros, tú hablas de por qué son 18 y no son 23. Vamos, que es una pregunta que hago yo, pero si el dinero no saliera a ninguna parte. Yo la hago porque la hace Recarte, que pues, yo tampoco sé. ¿Y por qué no ponemos esto? un fondo de 50.000 millones de euros y así que todas estén tranquilas y que puedan pedir no 5.000, sino todo lo que quieren, y así paguen las nóminas a los funcionarios y paguen todavía mucho más y abran más embajadas? Eso sería maravilloso, pues claro, sería una auténtica barbaridad, porque da la sensación de que el dinero no sale de ninguna parte y si una pide X, una pide más con tal de no acometer los recortes que tiene que acometer. Bueno, vamos muy mal de tiempo, Juan Ramón, así que esto del populismo del PP contra las grandes superficies,
La verdad, esta es para mí la peor noticia del día, porque lo de el fracaso de la cumbre era esperable, lo de las autonomías también. Es más de lo mismo, sí. Pero esto es un nuevo frente que abre este gobierno. Parece que le gusta buscar enemigos externos e internos para ocultar sus problemas. Y si hace unas semanas se metió con las petroleras de manera injustificada, aunque ahora estén subiendo muchos los precios, porque ya lo explicamos, lo que se ha desplomado son las ventas y por tanto tratan de mantener beneficios ampliando márgenes, ahora la han prendido contra las grandes superficies sin que nadie, al menos las petroleras, hay un descontento social, con lo cual se puede canalizar ese descontento social, pero aquí nadie está criticando las grandes superficies, salvo Sánchez Gordillo y aledaños. No las critican porque viven de ellas, sacan comida gratis. Sí, o sea que, y han perdido una batalla que realmente no entiendo. Básicamente lo que está diciendo el gobierno es que las grandes superficies tienen un poder de negociación enorme frente a los pobres agricultores y que por tanto explotan a los pobres agricultores vendiendo sus productos tropecientas veces más caros que los precios a los que los compran. Lo cual, en parte es cierto. Lo que pasa es que la gente confunde multiplicar el precio en origen con el precio a destino con multiplicar beneficios. Y eso no tiene nada que ver, porque al tiempo que se multiplican los precios se pueden multiplicar también los costes, con lo cual al final el beneficio puede ser escaso. En realidad, si las grandes superficies se estuviesen lucrando a costa de los agricultores, tendríamos que ver que se están forrando, que están ganando muchísimo dinero, que sus inversiones son súper rentables. Bueno, el gobierno ha nombrado 5 grandes superficies: Alcampo, Mercadona, Carrefour, Eroski y El Corte Inglés. Estas 5 grandes superficies, las 5 grandes superficies que operan en España, tienen 3 de ellas las cuentas anuales publicadas en Internet. Por tanto, podemos saber lo rentables o no rentables que son. Bueno, Eroski, en el año 2011, ganó un 1,2% sobre su inversión. Y Carrefour ganó un 0,8%. Es decir, Carrefour y Eroski están ganando menos que si invirtieran todo su dinero en deuda alemana, por ejemplo. Entonces, decir que estas empresas están explotando a nadie cuando están no a punto de quebrar, porque un año malo no significa nada, pero en general su rentabilidad es del 2 o del 3, es decir, apenas cubren la inflación. Claro, lo que pasa es que venden tanto que la gente escucha 2.500 millones de euros de beneficio neto y dicen, ¿cuánto? Pero eso hay que ponerlo en relación con lo que han invertido. Hombre, claro. Si, por ejemplo, Carrefour gana 1.000 millones y ha invertido 100.000, pues es un margen estrechísimo. Sí. Y luego tenemos Mercadona, que Mercadona es la mejor cadena de distribución de España en las últimas décadas, en los últimos 20 años, y gana un 8%, que no está nada mal y es amplio, y mucha gente puede decir, bueno, pues Mercadona entonces sí que debe explotar a los agricultores. Bueno, la rentabilidad son 2 componentes. Una, el margen de ganancias, y otra, lo que vendes. Si vendes mucho, aunque sea un margen estrecho, ganas mucho. Bueno, el margen de ganancias de Mercadona es el 2,8%. Por cada 100 euros que vende solo gana 2,8. Lo que pasa es que vende muchas veces 100 euros, entonces claro, gana mucho. Pretender que Mercadona reduzca todavía más márgenes no es realista, porque a poco que lo reduzca no va a ganar dinero. Y en todo caso, si el gobierno quiere que las grandes superficies ganen menos, estrechen sus márgenes, en lugar de perseguirlas o de imponerles normativas, etcétera, recordemos esto de liberalización de sectores, reformas estructurales, que parece que nos hemos olvidado, lo único que tiene que hacer es abrirlas a la competencia. En España no se pueden abrir grandes superficies por licencias urbanísticas. Pues quitemos esto. Y entonces habrá muchas más grandes superficies y los márgenes caerán. Bueno, y terminamos como todos los viernes con la la noticia de la Cámara de Comercio de Madrid. El próximo 22 y 23 de octubre hay un taller sobre comercio internacional, en concreto cómo utilizar los créditos documentarios, que son pues bueno, el instrumento que se utiliza para certificar que el exportador cobra y el importador recibe la mercancía con seguridad y que dan fluidez al final al comercio internacional. 22 y 23 de octubre a las 4 de la tarde. Bueno, como de la Cumbre Europea, ¿se os ha quedado algo en el tintero que queráis decir de la Cumbre Europea? Yo la verdad es que no esperaba absolutamente nada de esta cumbre europea, como no vengo esperando demasiado de las cumbres europeas. No, soy totalmente escéptica de todas estas cumbres en las que se ponen algunos eslóganes que ya son tradicionales, como confiamos en el euro, aquí vamos a cumplir absolutamente todo, el euro es irrompible y luego al final es más de lo mismo y es una carrera para ganar tiempo. Yo la verdad es que ahora nos han dicho que no es 2013, es 2014, bueno, pues ¿qué será lo próximo? Yo creo que es cada uno mira por sus intereses y al final lo importante, que es Europa, pues está en un segundo plano. El fallo de todo lo que estamos viendo, yo creo que es de cada uno de los gobiernos, pero al mismo tiempo es de toda Europa. Europa está fallando.
A mí solo destacar el maniqueísmo que ha empleado el gobierno con este asunto en los últimos meses. Un maniqueísmo que a mí me recuerda, por desgracia, mucho a los engaños que protagonizó Zapatero en los primeros años de crisis, cuando el gobierno se negaba por activa y por pasiva a reconocer que hubiera riesgo de crisis. Pues bien, ahora el gobierno, primero, ha engañado con el tema de la recapitalización directa de forma abrumadora y, por desgracia, el 99% de los medios de comunicación de este país han comprado esa mercancía, a excepción, creo que de nosotros, que hemos sido los únicos que no nos hemos creído eso porque nos hemos leído el acuerdo, y el acuerdo no ponía en ningún caso que esa recapitalización directa fuera automática, ni mucho menos. Y Alemania más lo ha reiterado por activa y por pasiva. Y ese es el primer engaño. Y lo que antes era prioritario, era totalmente importantísimo para el gobierno, que era la recapitalización directa, hoy no es urgente. Ni es urgente, ni es prioritario. Es más, ni siquiera es importante, porque Rajoy ha dicho durante la rueda de prensa que ¿qué son 40.000 millones? 40.000 millones de euros, que es lo que le va a inyectar Europa a la banca española a través del Estado, a través del FROB, son total 4 puntos porcentuales del PIB. O sea, que la deuda pública va a crecer en 4 puntos porcentuales. Bueno, no es algo sustancial. Palabras de Rajoy. Hasta a día de hoy era algo esencial. Tienes que enmarcar esas palabras de Mariano Rajoy y ese ganar tiempo desde el pasado mes de junio o también en estas últimas semanas dentro de la continua campaña electoral que está viviendo este país. Yo creo que Mariano Rajoy, una vez más, ha puesto por delante los intereses del partido a los intereses de todo el país, y me temo que va a seguir pasando esto así, y ya tuvimos la experiencia de Andalucía. Pero y ya por último, esto fue un primer engaño. Segundo engaño, el tema del rescate. Hace 2 días, horas antes de que empezara la cumbre y después de las filtraciones que hubo por parte del gobierno a medios internacionales diciendo que el gobierno estaba sopesando seriamente la posibilidad de solicitar el rescate virtual. De hecho, el mercado ha empezado a descontar esa posibilidad, por eso ha caído la prima de riesgo de forma sustancial estos últimos días, es decir, se da por hecho que lo va a pedir de forma inminente, no va a ser el domingo, pero posiblemente el lunes. Yo estaba escuchando esta tarde la tertulia de Luis Herrero y decían que lo va a pedir esta semana. Claro, o sea, es algo, se da por hecho como que es algo inminente, eso es lo que ha estado descontando el mercado. Pues bien, vamos, hoy ha vuelto a decir Rajoy que el rescate que no se ha hablado, que no se ha tratado, que no estaba en la agenda del día, cuando Monti se reunió con Hollande y con Merkel para hablar del rescate de España sin Rajoy presente. Es decir, es una desvergüenza, está llegando hasta tal punto el maniqueísmo y el engaño del gobierno que a mí, sinceramente, en este ámbito me recuerda mucho a Zapatero cuando negaba la crisis. Elecciones, sí. El domingo es el día clave. No, claro, pero me preguntaba yo, si llega el rescate, nosotros como somos periodistas, bueno, Rayo es economista, tú también, Manu, pero bueno, en fin, como nos nutrimos de lo que es la información, si llegamos a conocer la información del rescate, ¿eso cómo lo vamos a saber? O sea, quiero decir, ¿a través de qué cauce nos va a llegar? Quiero decir, se supone que lo va a decir Rajoy. Estar en la redacción y verlo a través de un teletipo de F. Quiero decir, que no te extrañe. No, claro, habrá una comparecencia del presidente del gobierno, supongo, algo así, no sé. En el rescate a la banca no hubo comparecencia del presidente. Compareció de Guindos. Bueno, claro, no, fue un sábado por la tarde y fue Luis de Guindos, sí, es verdad. Con un Ecofin, si no y el día anterior, Soraya Sáenz de Santamaría negó rotundamente que hubiera cuando ya se estaba negociando, solo al día siguiente y después de presiones internas y algún consejo por parte de los asesores más próximos a Rajoy, el presidente se dignó a salir a la palestra a explicar que había solicitado el rescate, que por supuesto era un éxito. Eso fue el domingo, sí. Que por supuesto era un éxito, que lo vendió como un auténtico logro de España y que creo, ahora mismo no recuerdo exactamente la polémica, pero recuerdo una palabra de Rajoy diciendo que había sido él el que había presionado. O sea, algo así como sacando pecho. Es decir, totalmente absurdo. Eso sí, a las pocas horas estaba volando en avión para ver la Eurocopa. Bueno, este es el presidente que por desgracia tenemos y esta es la realidad. A mí me gustaría que, a diferencia de Zapatero... Si no hubiera ido a ver la Eurocopa, todo el mundo hubiera interpretado que hubiera sido una derrota total de pero hay que recordar que su intención era no comparecer ante los medios de comunicación. Su intención inicial era no comparecer. Al partido, no comparecer, irse al partido sin hacer ninguna declaración después de que España, por primera vez en décadas, desde el plan de estabilización. Desde el plan de estabilización, desde el año 59, no necesitaba ayuda exterior. Bueno, pues me parece sorprendente. Y a mí me recuerda mucho esa actitud de engaño, de intentar engañar y de tergiversar la realidad a la que tenía Zapatero. Venga, antes de la prensa económica, ¿lo veis para esta semana?
No lo sé. Si es que no sabéis- posible saberlo. pero es que no se puede. Si os Cualquier cosa pregunto un puede viernes pasar. por la prima de riesgo y no me... Pero hombre, adelantadme algo. Esto es como tirar la primitiva, entonces... pues, Sí, no, sí, no hay, no. aquí no hay unas predicciones ni mínimamente científicas que se puedan hacer, no lo sé. Sí. Depende del Dependerá del buen humor o mal humor con el que se levante Rajoy. Eso es de como Guindos, cuando te entonces. preguntan, cuando una está embarazada y te preguntan, ¿es niño o niña? Ah, no, yo creo que es niño. Yo tienes cara de niña. Hay un 50% de posibilidades de equivocarte o de acertar. Luego, claro, es que estas preguntas son tramposas, porque luego Sí nos lo sé. acusan a los Por eso las economistas hago. de no acertar nunca, y es que esto no se puede acertar, obviamente. Bueno, es que dicen que los economistas sí, os explican el pasado, dedicáis sí, pero- no a lanzar previsiones y luego justificar durante todo el año por qué no se cumplen esas previsiones. pero- es vuestro Esto trabajo. no son previsiones. Fijaros en el matiz. Esta semana, aunque ha pasado totalmente a soslayo debido a la información económica, ha habido noticias importantes y de calado, esta semana era bastante importante para el Tesoro español. Oye, ha colocado en el mercado más de 9.000 millones de euros, sí. que no es moco de Sí. pavo. Y digo yo, ¿es casual? Simplemente me planteo la pregunta y la dejo encima de la mesa. ¿Es casual que las filtraciones de Wall Street Journal, a la Financial Times, a los grandes medios internacionales sobre el rescate virtual de España se produjera justo antes de que el Tesoro lanzara la subasta? Qué mal pensado eres. Oh, yo no quiero pensar mal, pero es cierto que piensa mal y acertarás, punto 1. Punto 2, la prima de riesgo, los rumores sobre el rescate han reducido la prima de riesgo y el Tesoro ha colocado con facilidad 9.000 millones de euros en el mercado a un coste inferior. Bueno, Juan Ramón, si mañana me compro la prensa económica, ¿qué me voy a encontrar rápidamente? Bueno, pues 5 días, jarro de agua fría de Merkel, no habrá recapitalización retroactiva para la banca española. Expansión, Merkel fuerza a España a asumir el rescate bancario. Y el economista Merkel se sale con la suya y bloquea la ayuda directa a los bancos. Bueno, este es un poco el titular más tendencioso de todos. Expansión, Baleares y Asturias también piden el rescate. El economista, las comunidades autónomas doblan la deuda y tienen los ajustes por hacer. No, esto no se refiere propiamente a la petición del fondo de rescate, sino, supongo, lo veremos, pues que no habrán hecho los ajustes o calculan que no hayan hecho los ajustes y por tanto que no cumplirán con el objetivo de déficit. Y luego, expansión, la CNMV prorroga la prohibición de las posiciones cortas. Otro error, otra intervención en contra del libre funcionamiento del mercado que toma un gobierno que se supone que tendría que tener alguna relación con el liberalismo y que cada vez se ve más lejana. Bueno, un viernes más y no me llevo ninguna noticia positiva a la boca, así que nada, en fin. Bueno, Juan Ramón Rayo, gracias, buenas noches. Buenas noches. El lunes más noticias. Susana, Gracias, un abrazo, buen muchas fin de gracias. semana. Manuel, que tengas un feliz fin de semana tú también. Un Igualmente. abrazo. Tenemos que hacer una pequeña pausa y cultura y viajes. Hasta ahora. Es la noche de César. Con Juan Pablo Polvorinos.